El archivo de las tormentas. Palabras radiantes. Quinta parte. Vientos encendidos. Capítulo 87. Los coletazos. El caos en Aleskar es naturalmente inevitable. Ten cuidado y no dejes que el poder en el reino se solidifique. El Espina Negra podría convertirse en un aliado o en nuestro peor enemigo, dependiendo de que siga el camino del caudillo o no. Si parece dispuesto a buscar la paz, asesínalo sin contemplaciones. El riesgo de competencia es demasiado grande. Del diagrama, escrito sobre la lámpara de la mesilla de noche, párrafo 4. Tercera traducción hecha por Adrotagia de los jeroglíficos originales. Las llanuras quebradas habían vuelto a quebrarse. Kaladin las cruzó con la hoja esquirlada de Set al hombro. Pasó ante montículos de roca y grietas nuevas en el suelo. Enormes charcos como pequeños lagos titilaban entre grandes pedazos de piedra rota. Justo a su izquierda, una meseta entera se había desplomado en los abismos que la rodeaban. La base desgarrada e irregular de la meseta tenía un aspecto negro y calcinado. No halló el menor rastro del cadáver de Set. Eso podía significar que de alguna manera el hombre había sobrevivido. Ello podría significar que el hombre había sobrevivido de algún modo, o bien que la tormenta había enterrado el cuerpo bajo escombros, o se lo había llevado hasta algún abismo ignoto donde se pudriría hasta que por fin algún desdichado equipo de salvamento pudiera descubrir los huesos. En ese momento, lo único que contaba era que Set no había invocado su hoja, ya fuera porque había muerto, o, tal como sostenía Sil, porque la extraña arma ya no estaba vinculada a él. Kaladin no lo sabía. Esa hoja esquirlada no tenía ninguna gema en el pomo que lo indicara. Kaladin se detuvo en el punto más alto de la meseta y examinó el destrozo. Luego miró a Sil, que estaba sentada en su hombro. «¿Esto volverá a suceder?», dijo Kaladin. «¿Esa otra tormenta sigue allí?». «Sí», respondió Sil, «una nueva tormenta. No es nuestra, sino de él». «¿Y será así de terrible siempre que pase?». De las mesetas que alcanzaba a ver, solo una había sido destruida por completo. Pero si la tormenta podía hacerle eso a la roca pura, ¿qué le haría a una ciudad? Sobre todo si soplaba en dirección contraria. Padre Tormenta, los Laïts ya no serían Laïts. Los edificios que habían sido construidos para estar al resguardo de las tormentas quedarían de pronto expuestos a ellas. «No lo sé», dijo Sil en voz baja. «Esto es nuevo, Kaladin. No como antes. No sé cómo ha sucedido ni lo que significa. Con suerte, no será tan malo, excepto cuando una alta tormenta y una tormenta eterna choquen». Kaladin gruñó, caminando con cuidado por el borde de esta meseta. Inspiró un poco de luz tormentosa, luego se enlazó hacia arriba para contrarrestar el tirón natural del suelo. Se volvió ingrávido. Se impulsó suavemente con el pie y vagó por encima del abismo hasta la siguiente meseta. ¿Cómo desapareció el ejército?, preguntó, retirando el enlace y sentándose en la roca. ¿Cómo quieres que lo sepa? Estaba un poco distraída». Él gruñó. Bueno, esta era la meseta donde estaban todos, perfectamente redonda. Era extraño eso. En una meseta cercana, lo que una vez fue una gran colina se había resquebrajado entera, revelando los restos de un edificio dentro. Esta, perfectamente circular,
Era más llana, aunque parecía que había una colina o algo en el centro. Se encaminó hacia allí. Así que todas son Spring, dijo él, las hojas esquirladas. Sil guardó silencio, solemne. Spring muertos, añadió Kaladin. Muertos, Reconoció Sil. luego viven de nuevo un poco cuando alguien los invoca, sincronizando un latido a su esencia. ¿Cómo puede algo vivir un poco? Somos Spring, Dijo Sil. somos fuerzas. No podéis matarnos por completo. Solo, en cierto modo, Eso está clarísimo. está clarísimo para nosotros. Los extraños sois vosotros. Rompe una roca y sigue estando allí. Rompe un Spring y sigue estando allí. En cierto modo, rompe a una persona y algo se pierde. Algo cambia. Lo que queda es solo carne. Sois raros. Me alegra que hayamos establecido eso, dijo él deteniéndose. No podía haber ningún indicio de los Alesi. ¿Habían escapado de verdad? ¿O un súbito arrebato de la tormenta los había enviado a todos a los abismos? Parecía improbable que un desastre semejante no hubiera dejado nada detrás. Por favor, que no sea así. Se quitó del hombro la espada de Sed y la clavó en el suelo ante él. Se hundió unas pocas pulgadas en la roca. ¿Y esto? Preguntó, examinando la fina hoja plateada, una hoja sin adornos. Se suponía que eso era raro. No grita cuando la empuño. Porque no es un Spring. Dijo Sil en voz baja. ¿Qué es entonces? Peligrosa. Se puso en pie en su hombro y echó a andar hacia la espada como si bajara unas escaleras. Rara vez volaba cuando tenía forma humana. Volaba como lazo de luz o como grupo de hojas o como nubecilla. Él nunca había advertido antes lo extraño, aunque normal, que era que Sil se ciñera a la forma de la naturaleza que usaba. Se detuvo ante la espada. Creo que es una hoja de los... creo que es una de las hojas de honor. Las espadas de los heraldos. Kaladin gruñó. Había oído hablar de ellas. Todo hombre que empuñe esta arma se convertirá en un corredor del viento, Explicó Sil, mirando a Kaladin. Las hojas de honor son en lo que nos basamos. Honor las entregó a los hombres, y esos hombres consiguieron poder de ellas. Los Spring descubrimos lo que él había hecho y lo imitamos. Somos, después de todo, fragmentos de su poder, como esta espada. Ten cuidado con ella. Es un tesoro. Así que el asesino no era un radiante. No, pero tienes que comprender, Kaladin. Con esta espada, alguien puede hacer lo que tú puedes, pero sin las comprobaciones que requiere un Spring. Tocó la espada y se estremeció visiblemente. Su forma se nubló durante un segundo. Esta espada le daba al asesino poder para usar enlaces, pero también se alimentaba de su luz tormentosa. La persona que la utilice necesitará mucha más luz que tú. Esta espada le daba al asesino poder para usar enlaces, pero también se alimentaba de su luz tormentosa. La persona que la utilice necesitará mucha más luz que tú. Niveles peligrosos de luz. Kaladin extendió la mano y cogió la espada por la empuñadura. Sil le echó a volar, convirtiéndose en un lazo de luz. Él sopesó el arma y volvió a echársela al hombro antes de continuar su camino. Sí, había una colina ahí delante, probablemente un edificio cubierto de crem. Mientras se acercaba,
Afortunadamente, vio movimiento alrededor. «Hola», llamó. Las figuras se detuvieron y se dieron media vuelta. «¿Kaladin?», exclamó una voz familiar. «Tormentas, ¿eres tú?». Él sonrió al ver que las figuras se convertían en hombres con uniforme azul. Teft cruzó las rocas como loco para recibirlo. Otros lo siguieron, gritando y riendo. Dreji, Pete, Bisik y Sixil, con Roca destacando por encima de todos ellos. «¿Otra?», preguntó Roca, mirando la hoja esquirlada de Kaladin. «¿O es tuya?». «No», respondió Kaladin. Se la cogía al asesino. «¿Está muerto?», preguntó Teft. «Casi». «Has vencido al asesino de blanco», jadeó Bisik. «Entonces, se ha acabado». «Sospecho que solo está empezando», dijo Kaladin, señalando el edificio con la cabeza. «¿Qué es este sitio?». «Oh», respondió Bisik. «Ven, tenemos que enseñarte la torre. Esa muchacha radiante nos enseñó a invocar de vuelta la meseta, siempre y cuando te tengamos a ti». «¿Muchacha radiante?», preguntó Kaladin. «¿Shallan?». «No parece sorprendido», dijo Teft con un gruñido. «Tiene una hoja esquirlada», dijo Kaladin. Una espada que no gritaba en su mente. O bien era una radiante o tenía otra de esas hojas de honor. Mientras se dirigía al edificio, advirtió el puente en sombras allí cerca. «No es nuestro», dijo. «No», contestó Leiten, «pertenece al puente 17. Tuvimos que dejar al nuestro en medio de la tormenta». Roca asintió. «Estábamos demasiado ocupados impidiendo que las cabezas de los ojos claros se volvieran demasiado amigas de las espadas de los enemigos. Pero necesitábamos un puente aquí. Como funciona la plataforma, tuvimos que traerlo aquí para que Shallan Davar se transporte de vuelta». Kaladin asomó la cabeza en la cámara dentro de la colina y se sorprendió ante la belleza de lo que encontró dentro. Otros miembros del Puente 4 esperaban allí, incluyendo un hombre alto a quien no reconoció de inmediato. ¿Era uno de los primos de Lopen? El hombre se dio media vuelta y Kaladin advirtió que lo que había confundido con un casco era una placa craneana rojiza. «Parshendi». Kaladin se tensó cuando el hombre lo saludó. Llevaba un uniforme del Puente 4 y tenía el tatuaje. «¿Erlain?». «Señor», dijo Erlain. Sus rasgos ya no eran redondeados y gordezuelos, sino afilados, musculosos, con un cuello grueso y una mandíbula más fuerte, adornada por una barba negra y roja. «Parece que eres más de lo que parecías», dijo Kaladin. «Perdona, señor, pero yo diría que eso se aplica a ambos», respondió el Parshendi. Cuando habló, su voz tuvo cierta musicalidad, un extraño ritmo en las palabras. «El brillante señor Dalinar ha perdonado a Erlain», explicó Sixil, rodeando a Kaladin y entrando en la cámara. «¿Por ser Parshendi?», preguntó Kaladin. «Por ser espía», dijo Erlain. «Un espía de un pueblo que, según parece, ya no existe». Lo dijo con un ritmo diferente, y a Kaladin le pareció que podía sentir dolor en aquella voz. Roca se acercó y le puso una mano en el hombro. «Podemos contarle la historia cuando regresemos a la ciudad». «Pensamos que regresarías», añadió Sixil, «a esta meseta, y por eso necesitábamos estar aquí para recibirte, pese a las protestas de la brillante Davar. De todas formas, hay mucho que contar. Están pasando muchas cosas. Creo que tú estás más o menos en el centro de ellas». Kaladin inspiró profundamente, pero asintió. ¿Qué otra cosa podía esperar? Se acabó estar oculto. Había tomado su decisión. «¿Qué les digo de Moash?», se preguntó mientras los miembros del Puente 4 entraban en la sala, comentando cómo tenía que infundir las esferas de las linternas. Un par de hombres mostraban heridas de batalla, incluyendo a Bisik, que mantenía la mano derecha dentro del bolsillo de la guerrera. La piel gris asomaba en la manga.
había perdido la mano luchando contra el asesino de blanco. Kaladin llevó aparte a Teft. ¿Perdimos alguno más?, preguntó. Vi a Mart y Pedin. Rot, respondió Teft gruñendo. Cayó ante los Parshendi. Kaladin cerró los ojos, dejando escapar un siseo. Rod era uno de los primos de Lopen, un erdasiano jovial que casi no hablaba lesi. Kaladin apenas lo conocía, pero el hombre seguía siendo del Puente 4, su responsabilidad. No puedes protegernos a todos, hijo, dijo Teft. No puedes impedir que la gente sienta dolor. No puedes impedir que los hombres mueran. Kaladin abrió los ojos, pero no se enfrentó a aquella declaración. No verbalmente, al menos. Cal, dijo Teft, hablando en voz más baja. Al final, justo antes de que llegaras. Tormentas, hijo. Juró que vio un par de muchachos brillando. Levemente, con luz tormentosa. ¿Qué? He estado escuchando lecturas de esas visiones del brillante señor Dalinar, continuó Teft. Creo que tú deberías hacer lo mismo. Por lo que puedo deducir, parece que las órdenes de los caballeros radiantes estaban compuestas por algo más que los caballeros en sí. Kaladin miró a los hombres del Puente 4, sonrió, olvidó el dolor por sus muertes, al menos por el momento. Me pregunto, murmuró, ¿qué pasará con la estructura social alesi cuando un grupo entero de antiguos esclavos empiece a ir por ahí con la piel brillando? Por no mencionar esos ojos tuyos, gruñó Teft. ¿Mis ojos? ¿No los has visto? ¿Qué estoy diciendo? No hay espejos en las llanuras. Tus ojos, hijo. Azul claro, como agua. Más claros que los de ningún rey. Kaladin se dio media vuelta. Esperaba que sus ojos no cambiaran. La verdad, que lo hubieran hecho le hacía sentirse incómodo. Resultaba preocupante. No quería creer que los ojos claros tuvieran ninguna base para justificar su opresión. No quería creer que los ojos claros tuvieran ninguna base para justificar su opresión. Siguen sin tenerla, pensó, infundiendo las gemas de las linternas tal como Sixil le había indicado. Quizá los ojos claros gobiernan por el recuerdo de los radiantes, profundamente enterrado. Pero que se parezcan un poco a los radiantes no significa que tuvieran derecho a oprimir a todo el mundo. Ojos claros de las tormentas. Él se había convertido en uno de ellos. Tormentas. Invocó a Sil como hoja, siguiendo las instrucciones de Sixil, y lo usó como llave para accionar el Fabrial. Shallan se encontraba ante las puertas de Urithiru, mirándolas, intentando comprender. En el gran salón interior sonaban voces y las luces se movían de un lado a otro mientras la gente exploraba. Adolin se había hecho cargo de esa empresa mientras que Navani emplazaba un campamento para atender a los heridos y distribuir suministros. Por desgracia, habían dejado casi todos sus alimentos y utensilios en las llanuras quebradas. Además, el viaje a través de la Puerta Jurada no había sido tan fácil como Shallan creía. De algún modo, había agotado la mayor parte de las gemas que tenían los hombres y mujeres en la meseta, incluyendo los fabriales de Navani, que tenían aferrados las eruditas e ingenieras. Habían hecho unas cuantas pruebas. Cuanta más gente trasladabas, más luz hacía falta. Parecía que la luz tormentosa, y no solo las gemas que la contenían, se convertiría en un recurso valioso.
Ya habían tenido que racionar las gemas y linternas para explorar el edificio. Varias escribas pasaron llevando papeles para dibujar mapas de la exploración de Adolin. Dirigieron rápidos e incómodos saludos con la cabeza a Shallan, llamándola brillante radiante. Ella todavía no había hablado en detalle con Adolin sobre lo que le había sucedido. ¿Es verdad? Preguntó Shallan, echando la cabeza hacia atrás y contemplando el lado de la enorme torre que se alzaba hacia el cielo azul. ¿Soy una de ellos? Dijo Patrón desde su falda. Casi. Todavía tienes que decir unas cuantas palabras. ¿Qué clase de palabras? ¿Un juramento? Los tejedores de luz no hacen más juramentos después del primero, dijo Patrón. Debes decir verdades. Shallan siguió contemplando las alturas un poco más. Luego se volvió y regresó a su improvisado campamento. Allí no había llegado el llanto. No estaba segura de que fuese porque se hallaban por encima de la capa de nubes o porque los patrones climatológicos hubieran cambiado debido a la llegada de las extrañas altas tormentas. En el campamento, los hombres estaban sentados en el suelo, divididos por rangos, temblando con la ropa mojada. El aliento de Shallan se condensaba ante ella, aunque había inspirado luz tormentosa, solo una pizquita para no advertir el frío. Por desgracia, no había mucho que pudieran usar para encender hogueras. El gran llano de piedra que se extendía ante la ciudad torre tenía muy pocos rocabrotes y los que crecían eran diminutos, más pequeños que puños. Proporcionarían poca leña. El terreno estaba rodeado por 10 columnas, con escalones alrededor de sus bases, las puertas juradas. Más allá se extendía la cordillera. El crem cubría algunos escalones y rebosaba por los lados del campo despejado. No había tanto como en las llanuras quebradas. Allí debía de llover menos. Shallan se acercó al borde del campo de piedra. Una caída pronunciada. Si Nojadón había llegado en efecto caminando hasta aquella ciudad, como decía el camino de los reyes, entonces debió escalar por los acantilados. De momento no habían encontrado otra forma de bajar que a través de las puertas juradas, y aunque la hubiera, seguirían estando en mitad de las montañas, a semanas de la civilización. Juzgando por la altura del sol, las eruditas los situaban cerca del centro de Roshar, en algún lugar en las montañas cerca de Tubaila o tal vez Emul. El remoto emplazamiento hacía que la ciudad fuera increíblemente fácil de defender, o eso decía Dalinar. También los dejaba aislados, y eso a su vez explicaba por qué todo el mundo miraba a Shallan como lo hacía. Habían probado con otras hojas esquirladas. Ninguna era efectiva a la hora de hacer funcionar el antiguo fabrial. Shallan era, literalmente, su única salida de estas montañas. Uno de los soldados cercanos se aclaró la garganta. ¿Estás segura de que quieres estar tan cerca del borde del precipicio, brillante, radiante? Dirigió al hombre una mirada divertida. ¿Podría sobrevivir a esa caída y seguir andando, soldado? Sí, brillante, dijo él, ruborizándose. Shallan se apartó del borde y se dispuso a buscar a Dalinar. Las miradas la siguieron mientras caminaba. Soldados, escribas, ojos claros y altos señores por igual. Bueno, que vieran a Shallan la radiante. Siempre podría encontrar la libertad más tarde, llevando otro rostro. Dalinar y Navani supervisaban a un grupo de mujeres cerca del centro del ejército. ¿Ha habido suerte?, preguntó Shallan, acercándose. Dalinar la miró. Las escribas redactaban cartas usando todas las vinculacañas que tenían, enviando mensajes de advertencia a los campamentos de guerra y a la sala de retransmisión en Tashikk. Puede llegar una nueva tormenta, soplando desde el oeste, no el este. Preparaos.
Nueva Natanán, en la costa oriental de Roshar, sería alcanzada hoy después de que la tormenta eterna dejara las llanuras quebradas. Luego entraría en el océano oriental y se dirigiría al origen. Ninguno de ellos sabía qué podría suceder a continuación. ¿Rodearía el mundo y alcanzaría la costa occidental? ¿Eran las altas tormentas una sola tormenta que rodeaba el planeta o empezaba una nueva en el origen cada vez, como decía la mitología? Hoy en día, las eruditas y predicetormentas pensaban lo primero. Sus cálculos decían que, suponiendo que la tormenta eterna se moviera a la misma velocidad que una alta tormenta en esa época del año, tendrían unos cuantos días antes de que regresara y golpeara Shinobar e Iri, y luego soplara sobre el continente, destruyendo ciudades que se creían protegidas. No hay noticias, dijo Dalinar en voz tensa. El rey parece haberse desvanecido. Es más, en Kholinar parece que hay revueltas. No he podido conseguir respuestas firmes a ninguna de las dos preguntas. Estoy segura de que el rey se encuentra en lugar seguro, dijo Shallan mirando a Navani. La mujer mantenía una expresión serena, pero cuando le dio instrucciones a una escriba su voz sonó brusca y tensa. Una de las mesetas cercanas en forma de columna destelló. Una muralla de luz giró en su perímetro, dejando vetas de imágenes residuales borrosas que se fueron difuminando. Alguien había activado la puerta jurada. Dalinar se detuvo junto a ella y los dos esperaron tensos hasta que un grupo de figuras vestidas de azul aparecieron en el borde de la meseta y empezaron a bajar los escalones. El puente 4. Oh, gracias al Todopoderoso, susurró Shallan. Era él, no el asesino. Una de las figuras señaló hacia donde se hallaba Dalinar y los demás. Kaladin se separó de sus hombres, saltando de los escalones para flotar por encima del ejército. Al momento aterrizó en las piedras, con una hoja esquirlada al hombro y su larga casaca de oficial desabrochada, y se arrodilló. Todavía tiene las marcas de esclavo, pensó Shallan, aunque su largo cabello las oscurecía. Sus ojos se habían vuelto azul claro. Brillaban suavemente. Bendito por la tormenta, saludó Dalinar. Alto príncipe, respondió Kaladin. El asesino muerto, dijo Kaladin, sopesando la hoja y clavándola en la roca ante Dalinar. Tenemos que hablar. Esto... Mi hijo, hombre del puente, pidió Navani desde atrás. Se acercó y cogió a Kaladin del brazo, como si no le preocupara en absoluto la luz tormentosa que brotaba como humo de su piel. ¿Qué ha pasado con mi hijo? Hubo un intento de asesinato, dijo Kaladin. Lo impedí, pero el rey resultó herido. Lo llevé a un lugar seguro antes de venir a ayudar a Dalinar. ¿Dónde?, exigió Navani. Hemos hecho que nuestra gente en los campamentos de guerra busque en monasterios, mansiones, los barracones. Esos lugares eran demasiado obvios. Si a ti se te ocurre buscar allí, a los asesinos también. Necesitaba un lugar en el que no pensara nadie. ¿Dónde entonces?, preguntó Dalinar. Kaladin sonrió. Él, Lopen, agarró con fuerza la esfera que tenía en la mano. En la habitación de al lado, su madre reprendía a un rey. No, majestad, decía, con palabras cargadas de acento, usando el mismo tono que usaba con los sabuesos hacha. Lo enrollas todo y te lo comes. No puedes ir picoteando así. No tengo tanta hambre, nana, dijo Elhokar. Su voz era débil, pero había salido de su estupor ebrio, lo cual era buena señal. Te lo comerás de todas formas, dijo la madre. Sé lo que hay que hacer cuando vea a un hombre con la cara tan pálida. Y perdóname, majestad, pero estás tan pálido como una sábana tendida al sol. Y no hay más que hablar. Te lo vas a comer. Nada de quejas. Soy el rey. No recibo órdenes de... Ahora estás en mi casa, dijo ella, y Lopen sí la vio al mismo tiempo. En la casa de una mujer artasiana. Ningún cargo de nadie puede más que el suyo. No voy a dejar que vengan y descubran que no estás adecuadamente alimentado.
No voy a permitir que la gente diga eso, su brillantez. Vaya que no. Comi, estoy cocinando sopa. El Lopen sonrió, y aunque oyó gruñir al rey, también oyó el sonido de la cuchara contra el plato. Dos de los primos más fuertes del Lopen estaban sentados delante de la casucha en pequeña Erdas, que estaba técnicamente en el campamento del Alto Príncipe Sevarial, aunque los erdasianos no le prestaban mucha atención a eso. Otros 4 primos estaban al fondo de la calle, cosiendo unas botas y vigilantes ante cualquier cosa sospechosa. «Muy bien», susurró Lopen. Esta vez tienes que funcionar». Se concentró en la esfera que tenía en la mano. Como hacía todos los días desde que el capitán Kaladin empezó a brillar, lo lograría tarde o temprano. Estaba tan seguro de ello como lo estaba de su nombre. «¡Lopen!». Un ancho rostro se asomó a una de las ventanas distrayéndolo. «Chilinco», su tío. «Que el rey se vista de nuevo como un erdasiano. Puede que tengamos que mudarnos». «¿Mudarnos?», dijo Lopen poniéndose en pie. «Han llegado noticias del príncipe Sevarial a todos los campamentos», dijo Chilinco en erdasiano. «Han encontrado algo allí, en las llanuras. Estamos preparados, por si acaso. Todo el mundo habla. No entiendo lo que dicen». Sacudió la cabeza. «Primero esa alta tormenta de la que nadie sabía nada. Luego deja de llover antes de tiempo. Luego ese tormentoso hombre rey de Aleskar en mi puerta. Y ahora esto. Creo que vamos a tener que abandonar el campamento aunque la noche está al caer. No tiene sentido para mí, pero haz que se ocupen del hombre rey». El Lopen asintió. «Me encargo de ello. Un momento». Chilinco se marchó. Lopen abrió la mano y miró la esfera. No quería perder ni un día practicando con su esfera, por si acaso. Al fin y al cabo, cualquier día miraría una de ellas y... El Lopen absorbió luz. Sucedió en un abrir y cerrar de ojos, y entonces se quedó allí sentado, la luz tormentosa brotando de su piel. «¡Ah!», gritó poniéndose en pie de un salto. «¡Ah! Chilinco, vuelve aquí! ¡Tengo que pegarte a la pared!». La luz se apagó. El Lopen se detuvo frunciendo el ceño y levantó la mano por delante de su cara. ¿Tan rápido se había agotado? ¿Qué había ocurrido? Vaciló. Aquel hormigueo. Se palpó el hombro, el del brazo que había perdido hacía tanto tiempo. Allí sus dedos tocaron un nuevo muñón de carne que había empezado a brotar de la cicatriz. «¡Oh! ¡Tormenta, sí! ¡Todos! ¡Dadle al Lopen vuestras esferas! ¡Tengo algo brillante por hacer!». Moash estaba sentado en la parte trasera de la carreta y se alejaba de los campamentos de guerra. Podría haber ido delante, pero no quería estar lejos de su armadura, que había envuelto por separado y guardado allí atrás, escondida. La hoja y la armadura podrían ser suyas de nombre, pero no albergaba ninguna ilusión de lo que sucedería si los Alessi advertían que intentaba huir con ellas. La carreta remontó el promontorio ante los campamentos de guerra. Tras ellos, enormes filas de gente se dirigían a las llanuras quebradas. Las órdenes del Alto Príncipe Dalinar habían sido claras, aunque desconcertantes. Había que abandonar los campamentos. Todos los parshmenios quedarían atrás y los demás tenían que dirigirse al centro de las llanuras quebradas. Algunos de los altos príncipes obedecieron, otros no. Curiosamente, Sadeas fue uno de los que obedecieron, y su campamento se vació, casi tan rápidamente como los de Sevarial, Ruion y Aladar. Parecía que iba todo el mundo, incluso los niños. La carreta de Moash se detuvo. Graves se acercó a la parte trasera unos minutos más tarde. «No tendríamos que habernos molestado en ocultarnos», murmuró, contemplando el éxodo. «Están demasiado ocupados para prestarnos atención. Mira allí». Algunos grupos de mercaderes se concentraban ante los campamentos de Dalinar. Fingían prepararse para la marcha, pero no hacían ningún progreso obvio. «Carroñeros», dijo Graves,
se dirigirán a los campamentos de guerra para saquear. Locos de las tormentas, se merecen lo que viene. ¿Qué viene?, dijo Moash. Se sentía como si lo hubieran arrojado a un río revuelto, un río que hubiera desbordado sus orillas después de una alta tormenta. Nadaba con la corriente, pero apenas podía mantener la cabeza fuera del agua. Había intentado matar a Kaladin. A Kaladin. Todo se había venido abajo. El rey había sobrevivido. Los poderes de Kaladin habían regresado. Y Moash era un traidor. 2 veces. La tormenta eterna, dijo Graves. Con la ropa remendada y la camisa de un pobre ojos oscuros no parecía tan refinado. Había usado unas extrañas gotas para los ojos para cambiar su color, y luego le había indicado a Moash que hiciera lo mismo. Y eso es... el diagrama es vago, dijo Graves. Solo conocíamos el término por una de las visiones del viejo Gavilar. El diagrama dice que esto probablemente hará regresar a los portadores del vacío, y parece que han resultado ser los parshmenios. Sacudió la cabeza. Condenación. La mujer tenía razón. La mujer. Jasnah Kholin. Moash sacudió la cabeza. No comprendía nada de lo que estaba sucediendo. Las frases de Graves eran como cadenas de palabras que no encajaban entre sí. Parshmenios, portadores de vacío, Jasnah Kholin. Esa era la hermana del rey. ¿No había muerto en el mar? ¿Qué sabía Graves de ella? ¿Quién eres en realidad?, preguntó Moash. Oh, un patriota, respondió Graves. Como te dije, se nos permite perseguir nuestros propios intereses y objetivos hasta que se nos llama. Sacudió la cabeza. Estaba seguro de que mi interpretación era correcta, que si eliminábamos a Elhokar, Dalinar se convertiría en nuestro aliado en lo que ha de venir. Bueno, parece que me equivoqué. O fui demasiado lento. Moash se sintió asqueado. Graves lo agarró por el brazo. La cabeza alta, Moash. Llevar conmigo de vuelta a un portador de esquirlada significará que mi misión no ha sido un completo fracaso. Además, puedes hablarnos de este nuevo radiante. Te presentaré al diagrama. Tenemos un trabajo importante. Y es... la salvación del mundo entero, amigo mío. Graves le dio una palmadita y se dirigió a la parte delantera de la carreta, donde viajaban los otros. La salvación del mundo entero. Me han engañado como a uno de los 10 locos, pensó Moash, la barbilla contra el pecho. Y ni siquiera sé cómo. La carreta empezó a rodar de nuevo. Suscríbete, deja un like, un comentario y a ser posible comparte este video. Me ayudaría un montón si te vuelves miembro del canal de YouTube, y al volverte miembro a ti te llegarían todos los videos de forma anticipada. Fin de este capítulo 87. Moash se va a unir a la facción de Taravangian. Oye, estamos muy cerca de acabar. Gente, nos quedan 30 páginas para acabar la historia del segundo libro. Y nos quedan unas páginas luego adicionales de explicaciones. Pero para la historia son como, ¿qué? ¿5 páginas? Como 5 o 6 páginas de explicaciones y cositas así interesantes. Pero para la historia nos quedan 30 páginas, literalmente. Dios. Por cierto, lo estoy disfrutando. Yo creo que es correcto dar por muerto a Seth. Sinceramente, o sea, ¿cómo va a sobrevivir? No es posible. No es posible. Eso por un lado. Por el otro, hermano,
Por cierto, increíble imagen, súper bien adaptada. Buenísima referencia al ángel caído. Buenísima, me encanta. Eh, por otro lado, Lopen, ¿qué? Y por otro lado, Tef diciéndole a Kaladin, vi a dos muchachos brillar durante todo esto. A dos chicos del puente también estaban brillando. Literalmente los radiantes están volviendo a lo loco. Y Lopen le creció un poquito el muñón. Lopen con dos manos. Dijo a algunos, no a dos. No, no, fueron a dos. Él dijo a dos. Casi seguro, ¿eh? A ver. Eh... Eh... Mira. Ajá, mira, sí, 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 fueron dos. Mira, dijo. Tef le dijo. Cal, dijo Tef, hablando en voz más baja. Al final, justo antes de que llegaras, Tormentas, hijo, juro que vi a un par. La palabra par, ¿sabes? Vi a un par de muchachos brillando levemente con luz tormentosa. O sea que ellos dos más Teft, al menos son tres que están empezando a tener cosas de luz tormentosa. O sea, están... Pero espera, ¿pero qué? ¿Pero por qué? O sea, los Springs empezaron a rebelarse. Tipo, Sil lideró una rebelión. ¿Es eso lo que está pasando? ¿Es eso lo que está ocurriendo? Sil le dijo al padre Tormenta, no me importa lo que digas, él es mío. Y se fue con él. Y entonces otros dijeron, uy, mira, vaya ovarios espirituales. Y dijeron, bueno, vamos nosotros también a conseguir chicos del puente. A nuestros propios chicos del puente. Y bueno, está en su etapa, sí, 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 en su etapa rebelde. ¿Qué está pasando, hermano? Oye, yo creo que el siguiente capítulo va a ser súper interesante. Ya todos se juntaron. Y bueno, lo del rey con la mamá de Lopen. Ah, buenísimo. Buenísimo. Ah, gente, lo estoy disfrutando mucho y seguramente estos capítulos que nos quedan van a estar súper interesantes. Además, creo que habrá algún tipo... Bueno, lo de Graves y el diagrama es un gancho increíble para el próximo capítulo. Bueno, lo de Graves, lo de Taravangian. Pero yo imagino que nos falta algo más. Nos falta algún gancho más para conectar con el siguiente libro. Así que nada, gente. Espero que lo hayan disfrutado. Y nos veremos en la próxima con más de Palabras Radiantes. Besitos. Adiós.